Hola chicos, buenos días. El día de hoy es jueves 21 de mayo y bueno, vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de historia. Clases pasadas empezamos a ver eh, lo que fue antes de que sucediera la independencia de México. Vimos acerca de algunas causas que llevaron a los novohispanos a levantarse en armas en contra de lo que fue el gobierno español. Dijimos que unas de estas causas fueron lo que se llamó como pensamiento ilustrado o ilustración, que fue aquella época en la que pues se hizo todo un cambio en el pensamiento de las personas, que todo lo que sucedía lo asociaban con la religión y demás. Entonces las personas que empezaron con este movimiento llamado ilustración fueron llamados ilustradores, y lo que trataban era de abrir las mentes de los ciudadanos, de las personas, a nuevas teorías, a nuevas enseñanzas, a nuevos aprendizajes a través de los libros y pues de más cosas. Pero recuerden que esto no tuvo cambios nada más en lo que fue Europa, sino en prácticamente todo el mundo, porque mucha gente pues fue expandiendo todo ese pensamiento y fue cambiando su forma de pensar hacia la iglesia y hacia todo lo que conocía, tratando de razonar más y conociendo más acerca de los temas pues que les interesaba, y al mismo tiempo pues quitándole un poco de poder a lo que era la iglesia, que era el que entre la corona y la iglesia eran los que mandaban en ciertos lugares. Posteriormente a esto vino lo que fue las reformas borbónicas, que fueron varias leyes que se cambiaron en España que afectaron a los criollos y a los novohispanos, dándole más beneficios a los españoles nacidos de españoles, porque recuerden que los criollos les vio un poquito afectado todo esto. Y bueno, estas reformas borbónicas fueron más que nada aplicadas en el territorio americano, que era de los españoles, o sea, en Nueva España. Y bueno, esto empezó a desencadenar algunos conflictos de los criollos, de los indígenas, por el aumento de tributos, por también el aumento de impuestos, que pues si bien no les alcanzaba para vivir decorosamente, pues imagínense, porque tenían que pagarle a la iglesia y al Estado por simplemente existir, existir, que de repente llegaran y te aumentaran ese dinero que tienes que pagar, pues eso les afectó muchísimo, y fueron una de las causas que fue de que los novohispanos, de que los criollos empezaran a tener pensamientos de rebelión y demás. Otra causa, y yo creo que fue la que detonó todo, fueron las invasiones napoleónicas, que si ustedes recordarán, Napoleón Bonaparte fue un militar francés que tenía gracias a al pensamiento ilustrado, pues tenía diferentes pensamientos sobre el gobierno, que se estaba volviendo republicano, y empezó a llevar a realizar algunas guerras en otros países, algunas invasiones que fueron llamadas invasiones napoleónicas, porque fue él quien las iba conquistando diferentes lugares de Europa, no nada más Francia, no nada más Inglaterra, sino también España y demás. Entonces, en una ocasión pues él invadió España y obligó al rey Carlos IV y a su hijo Felipe VII a renunciar al trono de España, y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Entonces él hizo varios cambios en el gobierno español, que también por lo mismo afectaban tanto españoles y en especial a los criollos y los indígenas de Nueva España. Esto pues obviamente no les gustó a los novohispanos, quienes pues empezaron a hacer diferentes conspiraciones para para pedir que Nueva España dejara de ser parte de España, en especial durante el gobierno de José Bonaparte, y pedir que Nueva España dejara de ser territorio, dejara de ser pues sí, territorio de lo que es el gobierno español, y poner nuevamente como virrey a lo que es Felipe VII. Entonces, esto fue propuesto también tanto por criollos como indígenas, en especial por los criollos, quienes luchaban y se quejaban de que se les estaban quitando derechos por ser nacidos de españoles.
Recuerden que los criollos son aquellas personas que, a pesar de que sus padres son completamente españoles, al haber nacido en Nueva España pues ya no eran considerados españoles, pero tenían algunos derechos como por tener sangre española. Pero pues estos derechos se les fueron quitando o se les fueron reduciendo algunos beneficios, que obviamente esto no les gustó, y eso mismo empezó a generar problemas y rebeliones con ellos, y al mismo tiempo que ellos empezaron a sentir más novohispanos o mexicanos que españoles. ¿Por qué? Porque pues Nueva España les brindaba más servicios o más derechos, más cosas que España como tal, que debía ser pues el país o la tierra pues que debía protegerlos. Entonces todo esto fue generando muchos motines, muchas conspiraciones contra el virreinato, pero el virreinato no tanto por España, sino porque estaba bajo el gobierno francés. Esto nos lleva a lo que fue la independencia de México. Recuerdan ustedes que la independencia de México se divide en 4 etapas. La primera etapa la vimos la clase pasada, que fue encabezada por Miguel Hidalgo y por Ignacio Allende, en la que nos relataba como, yo les había puesto un video con un tipo de historieta en la que nos relataba cómo fue ese inicio de la independencia. Recuerden que les comentaba yo y que comentaba el video que la independencia en sí, la rebelión en sí, estaba programada para lo que eran las fechas de octubre, y había varias personas que no estaban de acuerdo, haciendo conspiraciones para un levantamiento, y estos eran Miguel Hidalgo, era Ignacio Allende, era el corregidor Miguel Domínguez y su esposa la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, y entre otras personas que pues estaban planeando ese golpe hacia el poder español. Pero pues los españoles descubrieron estas conspiraciones y decidieron apresarlos. Pero fue gracias a que Josefa Ortiz de Domínguez escuchó los planes de los españoles y que los habían descubierto, fue hacia donde estaban reunidos su esposo y los demás para avisarles que habían sido descubiertos, y se tomó la decisión de que se adelantaría pues la guerra que tenían planeada, el motín que tenían planeado, se puede decir. Esto llevó a Miguel Hidalgo a iniciar esta guerra, que originalmente iba a ser encabezada por Ignacio Allende, pero pues debido a todos estos cambios fue Hidalgo quien tomó la rienda de la guerra, y bueno, citando a todos a una reunión en la iglesia como si fuera una misa normal, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y incitó a todos, los llamó a todos a levantarse en armas en contra de lo que era el gobierno español, para que pudieran en un inicio separarse de España como territorio, pero teniendo todavía pues las ideas que tenían sobre el virreinato y demás, poniendo al virrey como pues su legítimo gobernante. Entonces, por eso yo les comentaba antes que las ideas de la independencia al inicio no fueron tanto como de ser libres de España como tal, al principio. Nada más querían separarse de España, pero continuar con el gobierno español que tenían, como lo era el virreinato y algunas cosas que ya tenían ellos, pues ya conocían. Esto fue cambiando poco a poco. Posteriormente pues ellos iniciaron esta batalla, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende los encabezaban, y juntos pues a todo el pueblo que lograron reunir, que en su mayoría eran campesinos, eran obreros, eran pues gente del pueblo, indígenas, fueron llamados, y pues ellos accedieron a este levantamiento en armas. Al principio iban ganando peleas, viajaban por varios territorios, hasta que hubo un momento en que tanto Miguel Hidalgo como Ignacio Allende no coincidieron en sus pensamientos, pues se separaron, y desde aquí empezaron a tener algunos problemas, pues a perder batallas, a perder más gente. Algunos dejaron de creer en el movimiento que estaban, por el cual estaban luchando, porque pues veían que no ganaban, que no tenía caso. Entonces esto les fue costando un poco más de trabajo conseguir gente para que pues se uniera a la causa y luchara por la libertad de Nueva España, por la separación de Nueva España más que nada.
Y bueno, posteriormente se volvieron a reunir Hidalgo y Allende, pero pues siguieron teniendo algunas dificultades para con esto, y bueno, cada quien tomó su camino y fue apresado. En un momento fue apresado Miguel Hidalgo y fue fusilado, y su cuerpo, su cabeza fue colocada en la Alhóndiga de Granaditas. Posteriormente, de igual manera, Ignacio Allende, fueron puestos sus cuerpos en la Alhóndiga de Granaditas como recordatorio, como ejemplo para los demás de qué les podía pasar si ellos continuaban con su guerra. Que bueno, no tuvo el impacto que los españoles deseaban, porque esto hizo que más gente quisiera unirse, cambiara su pensamiento, quisiera unirse a su guerra, a su movimiento de independencia, y pues esto continuó mucho tiempo más. Y bueno, esa fue en cuestión de la primera parte. La primera parte inicia con lo que es el inicio de toda la independencia, encabezada por Hidalgo y Allende, y termina con la muerte de estos. Cuando ya Miguel Hidalgo y Allende fueron puestos en la Alhóndiga de Granaditas para como ejemplo. Posteriormente, bueno, previa a la muerte de Miguel Hidalgo, él reclutando gente, pues reclutó a otro cura, igual que él, llamado José María Morelos y Pavón, pues quien también tenía esos ideales, ¿no? De separar a Nueva España de España y algunos otros ideales, y continuó. Bueno, al principio encabezó solamente una parte del ejército insurgente, como se le llamó, que buscaba la libertad, y posteriormente, al morir Hidalgo, fue quien tomó el liderazgo del movimiento. Entonces es eso en lo que nos basaremos el día de hoy. En nuestro tema vamos a hablar sobre la segunda etapa de la independencia, encabezada por José María Morelos y Pavón. Entonces les dejo un video que nos habla acerca de lo que fue pues el pensamiento político que tenía Morelos, y bueno, regresamos para que podamos explicarlo y entenderlo un poco mejor. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento social y político de Morelos, la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Con la muerte de Hidalgo, José María Morelos fue el encargado de continuar la lucha armada en 1812. Morelos no estaba solo, pues lo acompañaban sus oficiales Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeano, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. En 1812, los insurgentes fueron sitiados por tropas realistas de Félix María Calleja por 2 meses, hasta que lograron escapar por Orizaba y Oaxaca. Posteriormente, Morelos pensó que faltaba unificar las fuerzas insurgentes. Por lo tanto, en septiembre de 1813 organizó el Congreso de Chilpancingo. Durante el Congreso, Morelos redactó Sentimientos de la Nación, un escrito donde decía que América era libre, que quedaba prohibida la esclavitud y que todos éramos iguales ante la ley. El 22 de octubre de 1814, Morelos promulgaría la Constitución de Apatzingán, donde declaraba la libertad de la América mexicana. Sin embargo, esta no entró en vigor. En 1815, y después de una batalla en Puebla, Morelos cayó prisionero para así ser fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Bueno chicos, entonces ya vimos el video que nos habla más o menos un poco de lo que fue la segunda etapa de la independencia, que fue encabezada por José María Morelos y Pavón. Es un solo nombre, ¿no, chicos? No crean que son varias personas. No crean que es José María Morelos y Pavón, no, o sea, no son varias personas, es una sola persona. Y bueno, esta persona, como ya lo comenté, encabezó la segunda etapa de la independencia, que fue iniciada a partir de la muerte de Ignacio Allende y de Miguel Hidalgo. En esta etapa, Morelos
tomó las riendas de lo que fue la guerra de independencia, las batallas que se estaban llevando a cabo. Y bueno, su ejército, a diferencia del de Allende y del de Hidalgo, era un ejército un poco más organizado. Si bien tenía campesinos, bien tenía mineros, también pues tenía parte de algunos militares, estaba formado por algunos miembros de la milicia, que bueno, ya tenían alguna educación en lo que era batallas y demás. Y a pesar de que varios de sus escuadrones, se puede decir, eran con poca gente, por lo mismo pues estos podían actuar más rápido y actuar bajo algunas reglas y demás. Entonces esto hizo que poco a poco fuera prosperando las batallas y él fuera considerado como de los mejores pues caudillos que tuvo la independencia de México. Y bueno, aparte pues de mineros, de indígenas y partes de la milicia, pues también hubo algunos criollos y algunos africanos, algunos mulatos, que eran algunas castas que había en Nueva España y formaron parte, también se unieron a lo que fue la independencia de México. También nos menciona sobre los oficiales que tenía José María Morelos en su segunda etapa, en su pelea, y entre ellos estaba Vicente Guerrero, estaba Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. Esos fueron algunos oficiales que fueron encabezando algunas de las tropas que lideraba Morelos en varias partes de lo que fue pues Nueva España. Él fue un líder insurgente que destacó porque tomó varias poblaciones y hubo un momento en que una de esas poblaciones en las que estuvo fue rodeado por el ejército realista, que era el ejército español, y él logró escapar a Orizaba y Oaxaca. Posteriormente a esto, pues a Morelos se le ocurrió que debía haber un gobierno que unificara a todas las fuerzas insurgentes, a todas las personas que estaban luchando por esa independencia. Y bueno, llamó a un congreso en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, en el actual estado de Guerrero, y en este congreso, pues él presentó el documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que él planteaba pues que todos los que Nueva España debía ser independiente de España, que tenía que ser un gobierno independiente, que el gobierno por castas debía desaparecer, que no debía hacerse distinción entre las personas, pues porque todos somos iguales ante la ley, y pues que todo lo que se debía de ver en las personas es el talento, para diferenciarlas entre ellos, pero de ahí en fuera pues que todos somos iguales. Y bueno, a partir de este documento, a partir de estas ideas que él propuso y que puso, se le dio el nombre de Siervo de la Nación. Pues los participantes de este congreso le quisieron dar el título de Su Alteza Serenísima, pero pues él era un hombre que pues luchaba porque no hubiera más virreinato ni nada por el estilo. Pues entonces él aceptó el apodo de Siervo de la Nación, porque pues su ideal era servir a la nación, servirlos como caudillo, como guerrero. Y bueno, posteriormente redactó lo que fue una constitución en lo que fue en la ciudad de Apatzingán, en lo que es actualmente el estado de Michoacán, en la que pues él declaraba la libertad de la América mexicana, que Nueva España, México, fuera libre del gobierno de España. Pero bueno, esta constitución no pudo entrar en vigor, no se pudo llevar a cabo porque pues la lucha contra los realistas todavía continuaba, e incluso entre los propios insurgentes todavía había algunas dudas de tener que separarse de España. No había muchas diferencias todavía. Bueno, posteriormente a todo esto que fue conocido de Morelos, su lucha terminó cuando fue capturado
en Tehuacán, Puebla, después de haber ganado una batalla en Acapulco, la ciudad de Acapulco. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Tehuacán, en Puebla, donde fue capturado y posteriormente pues fue fusilado en San Cristóbal, en lo que ahorita es Ecatepec. Ajá. Entonces, todo esto fueron los pensamientos que tenía Morelos en cuanto a la libertad y demás, que si se dan cuenta son un poco diferentes a los pensamientos que tenía Miguel Hidalgo, que fueron, él tenía pensamientos de volver a como vivían antes, pero los dos tenían esa idea, ¿no? De separar a Nueva España de España como gobierno, que fuera un gobierno nuevo. Pero Miguel Hidalgo tenía la idea de que continuara siendo parte del un gobierno con virreinato. Y Morelos, pues, a pesar de que todavía tenía la idea de que España y Nueva España fueran separados, pues fueron empezando a cambiar sus ideales, sus pensamientos. Espero esto quede claro, lo traté de explicar lo mejor posible. De todos modos, en su apunte pues viene un poquito más de mejor explicada la información. Yo sé que de repente me trabo, pero van a copiar ustedes su apunte, que es más que nada como puntos, como el apunte anterior, y les voy a dejar que van a hacer un cuadro comparativo en el que van a comparar precisamente cómo eran los pensamientos que tenía Hidalgo sobre todo esto de independencia y demás, y cómo eran los pensamientos políticos de independencia y demás de Morelos. Hacer esa diferencia, hacer esa comparación. Lo van a hacer en su libreta, chicos, y bueno, no olviden enviarme las evidencias. Ahorita no he podido revisar las que me han estado enviando, pero voy a tratar de ponerme al corriente lo pronto posible. Si reviso sus evidencias, no me da tiempo de contestarles a todos porque son bastantes, pero bueno, he estado checándolos y lo han estado haciendo muy bien. Entonces vamos a apurarnos, chicos. Nos vemos al rato a la 1 de la tarde por plataforma Zoom para aclarar las dudas que tengan con respecto a este tema o alguna otra duda que tengan. No importa que no sea de esta, no hay ningún problema. Y bueno, vámonos a trabajar y que tengan un muy bonito día.